Histogramas y polígonos de frecuencia. Vamos a revisar lo que es un histograma en estadística. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Comúnmente la conocemos como gráfica de barras. ¿Y qué es un polígono de frecuencia? Bueno, etimológicamente polígono está elaborado por dos términos. Poli significa muchos. Gono significa ángulos, de ahí que polígono les recuerde a figuras. Pero, sin embargo, aunque no haya una figura, el simple hecho de unir dos líneas, como ustedes gusten, automáticamente nos da un ángulo. Aquí tenemos dos líneas unidas en un vértice y nos da un ángulo que está representado ahí con esta línea verde. Y dirán, bueno, ¿y si unimos dos líneas que están en la misma dirección, mismo sentido, como en este caso, a través de un vértice? Aparentemente no hay ángulo, pero sí, es un ángulo que comúnmente conocemos como ángulo llano, el cual mide 180 grados. Entonces, por lo menos se necesitan dos líneas para elaborar un ángulo. Bueno, ahora vamos a checar las características de un histograma y de un polígono de frecuencias con un ejemplo. El ejemplo nos dice así. En la tabla que se representa a continuación, tenemos registradas las edades de los alumnos de un grupo de un curso de cocina. Encuentra el histograma y polígono de frecuencias correspondiente. Vamos a ver la tabla. La tabla nos indica tres columnas. En la primera nos marca edades, en la segunda columna frecuencias y en la tercera columna marca de clase. Las edades están distribuidas en rangos, por rangos. Tenemos un límite inferior de edad que son 16 años y un límite superior que es de 36 años. Sin embargo, dentro de este límite inferior y superior, cada rango también está distribuido en 1, 2, 3, 4, 5 celdas, que también cada una de ellas tienen un límite inferior y superior. Inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, para poder establecer cuántos alumnos hay dentro de este rango de edades. En total podemos observar que fueron 20 alumnos, de los cuales se registraron sus edades. En el primero tenemos que es de 16 a los 20 años. Si yo resto el límite superior, le resto el límite inferior, obtengo que hay un rango de 4 unidades de diferencia. Si establecí 4 unidades de diferencia para el primer rango de edades, las demás deben de estar distribuidas en la misma razón. Observemos, 24 menos 20, 4, 28 menos 24, 4, 32 menos 28, 4 y 36 menos 32, 4. Y solamente me restó ver cuántos alumnos son los que hay con estas edades dentro de estos rangos. Entonces, ¿qué podemos definir como rango? Bueno, pues el rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo, o límite inferior y límite superior, en este caso de edades. Observamos que en el primer rango hay 2 alumnos dentro de este rango de edades, 16 a 20 años. En el segundo rango hay 6 alumnos dentro de estas edades, 20 a 24 años. En el siguiente, en el tercero, hay 5 alumnos que tienen entre 24 y 28 años. En el siguiente hay 4 alumnos que tienen entre 28 y 32 años. Y en el último rango tenemos 3 alumnos que tienen entre 32 y 36 años. La marca de clase es el punto medio precisamente entre los rangos que hemos establecido. Para ello, nuestro punto medio de cada rango de edades, en este caso, se debe de respetar la frecuencia y está dada con la fórmula de sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2. De ahí que 16 más 20
me dé 36 y si lo divido entre 2, mi marca de clase será 18. Si yo sumo 20 más 24, me da 44 y si lo divido entre 2 según mi fórmula, tengo una marca de clase de 22. 24 más 28 me da 52 y si lo divido entre 2 me da 26. Límite inferior más límite superior, 28 más 32, me da 60 entre 2, marca de clase 30. Límite inferior 32, límite superior sumado 36, me da 68 como resultado de la suma entre 2, 34 como marca de clase. ¿Qué nos indica la marca de clase entonces? Como es el punto medio entre los rangos, lo que estamos realizando es como si fuera un tipo de redondeo. Es decir, que tengo 2 alumnos que tienen aproximadamente 18 años, que están en una media de 18 años. 6 alumnos que están en una media de los 22 años. 5 alumnos que están en una media de 26 años. 4 alumnos que están dentro del rango entre 28 y 32, es decir, entre los 30 años. 3 alumnos en el último rango que si están entre el límite inferior 32 y superior 36, quiere decir que estos alumnos están aproximadamente en los 34 años. ¿Cómo realizar el histograma? Bueno, pues en el histograma va a ser una gráfica en la cual voy a tener relacionada en un eje las frecuencias y en el otro eje las edades. ¿Quién depende de quién? Las frecuencias dependen de las edades. Entonces, la frecuencia va a estar sobre el eje y las edades va a estar sobre el eje X. Como las edades van a estar sobre el eje X, observo que mi límite inferior es de 16 y mi límite superior es de 36 años. Es decir, 36 menos 16 es igual a 20 unidades. Y esas son las que voy a distribuir, esas 20 unidades, en mi eje X para poder sacar la escala entre mis rangos, los cuales van a estar marcados en los datos de mi eje X. Sin embargo, podemos observar que de 0, que es donde va a empezar mi eje X, al 16, no tengo alumnos, no registré alumnos con esas edades porque no los hay. Son demasiados números. De ahí que ahorita vamos a checar cómo vamos a establecer que no hay esos datos para no dejar ese espacio grande en blanco dentro de nuestra gráfica. En cuanto a la frecuencia, que va a estar en el eje Y. Mi límite inferior podemos observar que es 2 alumnos y el límite superior es 6 alumnos. Es decir, hay 4 unidades de diferencias que van a estar distribuidas en el eje Y. La escala que se elige para el eje X va a ser de 2 centímetros por cada 4 años. Y la escala que se tomará para el eje Y va a ser de 2 centímetros por cada unidad de frecuencia. En el eje X, como ya habíamos observado, va a quedar sin datos del 0 hasta el 16. De ahí que lo vamos a representar con las siguientes líneas. Son 2 centímetros, 1 y 2, es decir, de aquí hasta acá. Una línea como si estuviéramos delimitando una frecuencia cardíaca. Aproximadamente así se ve. Y esto es para delimitar que ahí no voy a escribir ningún dato, no voy a registrar ningún dato. Sin embargo, que a partir de esta unidad voy a tener mi primer edad, que fue con el límite inferior de 16 años. Dijimos que iban a ser 2 centímetros por cada 4 años. 1, 2 centímetros, 1, 2 centímetros, 1, 2 centímetros, 1, 2 centímetros, 1, 2 centímetros. Y posteriormente
colocamos o escribimos las edades correspondientes a los rangos. 16 años, 20 años, 24 años, 28 años, 32 años y 36 años. Ya los tengo en el eje X. Voy con la frecuencia, donde dijimos que por cada unidad de frecuencia iba a haber 2 centímetros. Entonces es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros. Por cada unidad de frecuencia. Recordemos que mi límite de edad, el número de personas de frecuencia que estaban en cada rango era de 2 personas y el máximo fue de 6. Por lo tanto, aquí no hay mucha diferencia en cuanto de 0 a 1, que no escribamos los datos. De ahí que aquí podamos establecer desde el número 1. 1, 2, 3 personas, 4 alumnos, 5 alumnos, 6 alumnos, que fue el máximo. Posteriormente, para nuestro histograma, es necesario, recuerden que nuestro histograma es una gráfica de barras, y establecemos que nuestro rango fue de 16 a los 20, y que de ahí, de 16 a 20 años, tenemos 2 alumnos que están dentro de esta edad. Entonces, mi gráfica de barras tiene que ir de los 16, del número 16, ubicado en mi gráfica con el número 2 de la frecuencia. Y el 20 también. Y aquí ya puedo obtener mi primer barra con el rango de edades delimitado de acuerdo a y respetando la frecuencia. Después tengo mi siguiente rango que va de 20 a los 24 años. Y de los 20 a los 24 años obtuve 6 alumnos. Por lo tanto, el 20 debe coincidir, intersectar con 6. Y también 24 con 6. Mi siguiente rango es 24 a 28 años. Y recordemos que de los 24 a los 28 años tenemos 5 personas dentro de este rango de edad, 5 alumnos. Ubico mis coordenadas. 24 queda en 5 y 28 queda también en 5. Mi siguiente rango fue de 28 años a los 32 años. Y ahí tuvimos 4 alumnos que están dentro de este rango de edad. Por lo tanto, deben de coincidir mis dos rangos, mi límite inferior y mi límite superior, intersectar con el número 4 en la frecuencia. Aquí está el 4, aquí está el 28 de edad, se intersecta, ponemos el punto, y 32 también se intersecta con 4 alumnos que están en este rango de edades. Tomo mi regla para hacer mi barra. Mi último rango de edad fue de 32 a 36 años. Y aquí tengo 3 alumnos que están dentro de este rango. Entonces, mis dos límites deben de coincidir con el rango de 3 personas. Entonces, observo, queda aquí 3. Se intersecta con 32 y 36 se intersecta con 3.
mi regla y grafico mi barra. El histograma quedó listo. El histograma de frecuencia, donde aquí delimitamos que de 0 a 16 no tenemos ningún dato. Y pues el título que ustedes gusten ponerle, que en este caso sería edades de los alumnos del taller de cocina, por ejemplo, de los alumnos del taller de cocina. Visualizamos que nuestras edades están aquí con los rangos. Visualizamos que aquí está nuestro histograma con nuestras barras y coinciden cada uno de nuestros rangos con la frecuencia que nos dieron en la tabla. ¿Cómo vamos a obtener de aquí el polígono de frecuencia? El polígono de frecuencia, como ya lo indicamos, es una clase de gráfica que se emplea a partir del histograma de frecuencia, y para eso recordemos que utilizamos nuestra marca de clase y que lo obtuvimos a través del punto medio de cada rango de edades respetando cada frecuencia. Por lo tanto, trazaremos otra gráfica con las mismas medidas para el eje X como para el eje Y. Como podemos observar, aquí tenemos ya la gráfica, igual se respetó la misma escala, 12 centímetros para que cada 2 centímetros hubiera las 4 unidades dentro de los rangos de edades, y 12 centímetros para el eje X para ubicar con cada 2 centímetros la unidad de frecuencia de 1 en 1 hasta el 6, porque bueno, eran solo 6 frecuencias, no eran muchas, las cuales nos caben perfectamente en una página del cuaderno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? En este caso vamos a necesitar la marca de clase, o como ya dijimos, el punto medio de cada rango. De ahí que el punto medio entre 16 y 20 sea 18. En un polígono de frecuencias no se colocan estos datos, no se escriben estos datos, sin embargo los vamos a escribir para aclarar lo más posible cada concepto. Punto de medio de 20 entre 24 es 22. 24 y 28, punto medio 26. 28 y 32, punto medio 30. 32, 36, punto medio 34. Los vamos a necesitar, recuerden que estas son las marcas de clase, y posteriormente solo vamos a ubicar la marca de clase, la coordenada de la marca de clase con respecto a la frecuencia. Recordemos que nuestra marca de clase para 16 a 20 años fue de 2 alumnos. Por lo tanto, ahora la marca de clase, que es 18, es la que se va a intersectar con el número 2 de la frecuencia, con los 2 alumnos que están dentro de este rango de edades. Posteriormente, mi marca de clase 22, que me representa las edades entre los 20 y los 24 años, tuvimos un caso de 6 alumnos que están con estas edades. Aún más abajo. Aquí es la correcta. Bien. Posteriormente, de 24 a 28 tuvimos 5 alumnos. Mi marca de clase, mi punto medio es 26. El 26 va a coincidir con el número 5. Posteriormente, marca de clase 30. Y entonces aquí tuvimos un caso de 4 alumnos dentro de este rango de edades. Posteriormente, 34 fue la marca de clase
con un total de 3 alumnos dentro del rango de estas edades. Observamos que realmente coincidan. 2, 6, 5, 4 y 3. ¿Qué voy a hacer? Con mi regla voy a unir mis coordenadas que acabo de localizar en mi gráfica. Una vez que ya uní mis coordenadas, de ahí que esto sea un polígono de frecuencias, porque si observan, entre mi primer coordenada y la segunda ya hay un ángulo, como ya explicamos. Aunque aparentemente aquí no hay ángulos, sí los hay entre este y este. Aquí sería uno de 180 grados, aquí es menor a 90. Otro de 180 grados y aquí pues ya no se une con ninguna otra, así como al principio no tuvimos a partir de el rango de 18 años como marca de clase. Entonces por eso es que esto es un polígono de frecuencias. Porque está uniendo las frecuencias dentro de una distribución de datos, que en este caso son edades. Regresemos a nuestro histograma. La otra gráfica es un polígono de frecuencias, este es un histograma porque está hecho con barras. ¿Para qué regresamos a esta gráfica? Solo para observar que desde aquí incluso podemos sacar el polígono de frecuencias, porque aquí mismo podemos establecer las marcas de clase, que serían los puntos medios, 18, 22, 26, 30, 34. Y de aquí mismo, si pueden observar ustedes, nuestra barra, cada una de estas barras, tocan ya esta marca de clase. 18 con 2 alumnos de frecuencia. 22 con 6. 26 con 5 alumnos. 30 con 4 alumnos y 34 años, 3 alumnos que están dentro de este rango, entre 32 y los 36 años. Unimos nuestros vértices, nuestros puntos medios, nuestras marcas de clase que se transformarían en vértices al unirlos por una línea. Una vez que se han unido nuestros puntos medios, nuestras marcas de clase, podemos, con una línea roja, podemos observar que es igualita a nuestro polígono de frecuencias, solo que sin las barras. Por eso es que de ahí, del histograma, puede salir nuestro polígono de frecuencias. Una gráfica que también conocemos con el nombre de gráfica poligonal. Ahora ya saben de dónde sale. Gracias.